Así es, yo tuve un gran maestro, yo he sido alumno del Colegio San Miguel de Piura. Entonces ahí tuve un gran maestro, escritor, Juan Antón Galán. Juan Antón, era sechurano, parece. Es sechurano, natural de Vice. ¿Ya? Él me inculcó el amor a la literatura, nos hacía leer 1 hora de las 3 horas de castellano que llevábamos. Así le llamaban antes al curso. Le llamaban al curso, nos hacía 1 hora leer diferentes obras universales. Cada alumno leía una obra y al final de la clase habíamos hablado de 30 obras, porque los alumnos eran un promedio de 30 en ese tiempo y conversábamos de diferentes. Ahí había amor a la lectura, pues nos no había tampoco esas distracciones tan fáciles como ahora, no solamente el caso de la televisión, sino también el caso de los celulares, con esas redes sociales que han aparecido ahora. Así es, a veces la tecnología nos hace un poquito flojos y no hay nada como leer un libro en su totalidad y extraer el mensaje que deja el autor ahí. Usted ha dicho una cosa bien interesante, ¿no? O sea, no hay nada como leer un libro. Es cierto que aquí hay cosas bien interesantes si es que la buscamos adecuadamente, pero no es como tener el libro de papel, pues. Así es, ¿no? Así es. Nosotros leíamos en la época de estudiantes obras literarias de 300 páginas, de mínimo 200 páginas y cada vez que pasábamos una hoja nos gustaba ir a la siguiente y así, ¿no? Hasta terminar la obra literaria. O sea, era prácticamente un deber en el curso de castellano de leer. De leer totalmente, ¿no? Así es, y de escribir, porque ahora el alumno hasta flojera le da escribir. Antes no teníamos quieren. que escribir, hacíamos nuestro dibujo, lo pintábamos y nos evaluaban desde la calidad de letra, cómo escribir, si se respetaba la ortografía, si un dibujo que hacíamos de un mapa, si lo pintábamos adecuadamente, todo eso se extraña de la educación anterior. Eso es interesante, pareciera que eso como que ahora ya no se da en las escuelas, menos en la instrucción secundaria, ¿no? Así es. Profesor, ¿y en sus obras están basadas en mitos, cuentos y leyendas o también practica otro género? Tengo en la actualidad, con la presentación del libro que hemos tenido hoy, ¿ya? Tengo 22 libros publicados. Tengo tanto de historia, tengo libros de cuentos, leyendas. Yo he escrito un libro que se llama El mito del algarrobo, que es un mito poco conocido en Piura, y entonces ese libro también lo tengo dentro de la colección que he podido publicar y está al servicio del público. Ajá. El mito del algarrobo es uno de los que he escrito ahí. También, muy cierto. Entonces, ¿considera que el universo de las leyendas, de los mitos, es vasto o también hay todavía algo por investigar? Porque la gente popular tiene muchas cosas en la cabeza, muchas cosas que decir, a veces inventadas. Así es, cuando yo voy a una presentación, a un coloquio, a un conversatorio de literatura, yo menciono que siempre hay escritores que han pasado anónimos por la historia. Hay historias que se han perdido, que han venido de generación en generación, como decimos nosotros, de boca en boca, ¿ya? Y eso llega acá al cerebro y se queda ahí. Hoy día los escritores tenemos la facilidad de tener una laptop y vamos escribiendo y archivamos. Si hay algo que no nos parece bien, lo borramos y lo volvemos a reescribir, ¿no? Anteriormente nosotros, a mano, en la máquina de escribir, vuelvo aquí a cómo ingreso al mundo literario a través de un concurso que gané en Radio Cutibalú. Radio Cutibalú, la voz del desierto, cuando se denominaba así. Así es. Organiza ese concurso regional y yo gano con la historia de María Dominga. Pero esa historia tiene otra historia. Aquí me acuerdo de mencionar a una ex colega, Teolinda Bayona Lamadrid, que fue una amiga profesora que se decidió a escribir la obra y tipearla 2 veces, porque se presentaba un original y 5 copias. Entonces el papel carbón solo a veces arrojaba 3 copias, ya. Y tuvo que volverse a tipear para cumplir con las bases del concurso. Y ella me ayudó, que en paz descanse, siempre la menciono porque por ella llegué al mundo literario en el año 1991, tras haber ganado ese concurso. Ajá, eso fue el año 91, dice en Radio Cutibalú.
¿Con quiénes compitió? ¿Recuerda algún competidor? Yo siempre en mi época de estudiante admiraba a Carlos Espinosa León de Chulucanas, que escribió Froilán Alama el bandolero. Yo había leído su libro, lo admiraba, y fue una sorpresa grande que cuando voy a recibir los honores del concurso, él estaba, porque había participado también, y él obtuvo una mención honrosa, ¿ya? Y yo había obtenido un premio, el primer premio en este concurso. Así, esa es la historia. ¿Froilán Alama ya lo había escrito? Ya la había escrito, ya la había publicado. Yo la había leído como estudiante, yo lo estaba conociendo a él, que yo lo admiraba como escritor, y ahí tuve la dicha de conocerlo, y hasta hoy somos grandes amigos. Es una obra regional bien interesante, además bien entretenida, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando en algún momento hemos leído lo de Froilán Alama, también menciona la palabra Catacaustes, porque también tenía sus correrías por estos sectores. Estoy escribiendo una historia donde se reúne Froilán Alama con Chepa Santos y María Dominga como una pastora. Es una historia que va a salir posteriormente. Ajá. Pero Froilán Alama también recorrió estos sectores del Bajo Piura. Claro, era bastante temido por acá. Temido y también buscado, porque los gendarmes lo buscaban, lo perseguían. A veces lo buscaban en la sierra y él estaba por acá. Cuando lo buscaban acá, él ya estaba por la sierra, ¿no? Tenía mucha habilidad para escabullirse, ¿cierto? Sí. En cuanto a María Dominga, ¿dónde nació esta leyenda de la María Dominga? Según la investigación que hice antes de publicar, María Dominga nació en un pueblo que se llamaba Chato Chico. Chato Chico, que pertenecía a La Arena hasta entonces. Ahora pertenece a Juramori. Sí, en ese tiempo pertenecía a La Arena. Entonces, María Dominga pastaba su ganado de La Arena, digamos, hacia el sector, hacia Sechura. Recorría varios espacios, por lo que ella permanecía en el campo 1, 2, 3 días donde haya pasto para su ganado, y regresaba a su casa posteriormente con el ganado, ¿no? O sea, María Dominga es una historia que nace de la vida real. Claro. Que luego se va convirtiendo en leyenda conforme van pasando los tiempos, ¿no? Y cuando llega al mundo literario aparece ya como una leyenda. Es así, ¿no? Así es. Profesor, cuéntenos un resumen de esta María Dominga. ¿No? Bien, María Dominga era una niña cuyos padres eran ya de avanzada edad y mucho la maltrataban. No la enviaban a estudiar, sino la ponían a pastar el ganado. Ella iba, pastaba su ganado, regresaba, le daban que comer, de madrugada nuevamente salía con el ganado. Era el trabajo que hacía ella. Entonces María Dominga, en una de esas ida y vuelta con el ganado, encuentra a una persona en el campo y le dice: ¿qué haces pastando aquí? Estos terrenos son míos, te prohíbo que vengas aquí. Si quieres seguir pastando, déjame uno de tus mejores chivos y mañana yo te dejo ahí un cerdo. María Dominga, temerosa, le dejó el chivo y regresó a su casa. Ese fue motivo que la castiguen esa noche en su casa. Su mamá, su papá no le dieron que comer ese día, la hicieron que duerme en la calle. Y entonces pasaron 2 personas de mal vivir que quisieron abusar de ella. Entonces ella los siguió con piedras, con palos, y desde ahí María Dominga le tiene cólera a este tipo de personas. Al igual ella... O sea, la gente de mal vivir. Claro, la gente de mal vivir. Entonces, a su papá también ella le tenía cólera porque su papá tenía otro compromiso. O sea, ella era hija de otro compromiso, pero el papá siempre estaba ahí... hostigándola, castigándola. Entonces ella más prefería estar en el campo con su ganado que estar viviendo en su casa. Entonces hizo el cambio, y al día siguiente que va al lugar donde iba a recoger el supuesto cerdo, encontró una laguna y habían árboles frutales, un bosque bonito, pero vio que era como quien dice, como contaban antes las gentes mayores, un encanto, una especie de encanto. Entonces vio una hermosa laguna donde su ganado iba desesperado a tomar el agua, pero veía que ingresaban al agua y no salían, se iban ahogando. En su desesperación ella toma una balsa y se va con un palo, quiere sacarlos y no puede, y se tira
a sacarlos, y ahí el encanto, esa laguna se transforma en un médano, que es hoy día el médano blanco. Ese médano altísimo que hay en ese Sechura. médano que es un lugar turístico hoy día. Nosotros lo dimos a conocer hace 35 años la existencia de ese médano, Ahí que se fue el deslizan lugar. jóvenes Ahí con madera, con hoy tabla. día es un sitio totalmente turístico donde se deslizan jóvenes, hay vehículos que hacen sus acrobacias ahí, y la gente va a pasar un bonito día, ¿no?, en ese lugar. Ahí se perdió María Dominga. En la segunda parte, María Dominga ya sale a castigar a las personas que hacen mal. Y ahí es donde por primera vez yo llevo al mundo literario la palabra jañapero, ¿no?, La que se palabra utiliza jañapero. mucho ¿A acá. quién se le llama jañapero? Yo siempre escuché esa expresión que parece estar referida a hombres infieles. ¿Cómo es eso? Hombres que se meten en la vida de otro matrimonio, destruyen hogares. En otras palabras, le quitan su esposa, su mujer, su conviviente a otra persona. Entonces a ellos se les llaman los jañaperos. ¿Y qué relación tiene con los jañapes, esos reptiles que andan por los jañapes le llaman porque se pasan de una casa a otra en un pequeño huequito que hay, ellos o dan la vuelta en el techo, se meten a las casas. Ese es el por eso jañape. esa. Por eso ahí el sinónimo de las personas que se portan mal les llaman los jañapes. Profe, Ya ¿usted tiene conocimiento, sí, que esa palabra jañapero ha sido incorporada ya al diccionario, la Real Academia lo ha considerado? Me parece que todavía no, es considerada como un piuranismo y un peruanismo, pero no tengo conocimiento si estará ya en la Real Academia, pero trataremos de hacerle que un diputado, un senador lo lleve y lo logre incluir, ¿no? Sí, pues, es una tarea. Un nacionalismo muy utilizado en esta zona. Sí. ¿No? Sí. Entonces, profesor, y la María Dominga sale por diferentes sectores del Bajo Piura, sobre todo aquellos lugares sólidos, digamos, solitarios. Sí. Dentro de mi producción literaria hay un libro que se llama Cuentos y Leyendas del Bajo Piura. Aquí hay 8 historias donde yo cuento, hay una historia que se llama Cholos Fascinerosos. Se trata de la historia de 2 niños que hacen travesuras, pero uno ya excede en sus travesuras, que quiso violar a una prima, y entonces María Dominga aparece ahí y lo castiga. Se le aparece en una laguna y dice que los ojos de María Dominga le brillan, y cuando él lo mira se queda ciego el niño. Después el niñito anduvo ciego por ahí y al final ese es motivo de su muerte, ¿no? También María Dominga vuelve a aparecer en la laguna de Ñapique. Se le aparece a un joven. Esa historia se llama La Abuela Misteriosa, donde se le aparece en forma de una viejecita. Y la viejecita se transforma, María Dominga le encuentra, el niño lo encuentra a María Dominga escogiendo el algodón. El algodón se escoge cuando le coge la plaga, ¿no? Se separa el de plaga y queda el blanco. Lo encuentra ahí y en el trayecto le pregunta hacia dónde se va. El niño le dice, me voy a tal sitio, pero el niño iba llevando un encargo, una arma. Y de repente esa arma que el niño llevaba lo pudo defender de lo que le podía hacer María Dominga, pero el niño dejó el encargo y cuando regresa por el mismo sitio no había ni rastros de la viejecita de que había estado. Más bien encontró una pata con sus patitos que le seguían. Y bueno, no le llamó la atención al niño y regresó. Pero, o sea, María Dominga se aparece de diferentes formas y aparece siempre donde hay focos de agua, ya sea en una laguna, en un dren, como le decía, o en un río, o hasta en el mar. Pero también. ¿generalmente aparece de noche o de día? Entre la noche y la madrugada. Por ejemplo, las apariciones que se están dando hoy en día en el sector de Sechura han sido entre las 11 de la noche a 6 de la mañana. Hace poco se le ha aparecido a un niño más o menos a las 11 de la noche, y el niño ha sido encontrado como a la 1 de la mañana deambulando, perdido, ¿no? Tras la aparición. Cuando usted lo dice, profesor, hace poco, ¿qué significa eso? ¿Un mes? No, hará 3, 4 días. Ah, muy cercano nomás. Entre Sechura y Chusís se ha perdido el niño. Anduvo deambulando en la moto hasta que una persona lo encontró y lo orientó y llamó a sus familiares para que lo recojan.
O sea, como decimos, andaba como encalavernado. Esa es la palabra, ¿no? sí. O sea, eso es lo que tiene, la sombra los pierde. A los que los encuentra fuertes, los tumba, los desmaya, o si son un poco fuertes, ya los hace perder la noción del tiempo, del espacio, ¿no? Ajá. Eso es lo que También pasa. se llenan de temor, nos imaginamos, ¿no? Me imagino, porque al niño lo han encontrado temblando y al señor también, que él se le apareció, lo han encontrado nervioso. Profesor, antes de que nos cuente sobre el resto de sus obras que tiene, ¿qué mensaje se puede encontrar ahí en María Dominga? María Dominga, el mensaje es sobre cómo a veces la educación no se le daba a las mujeres, cómo las mujeres eran oprimidas, eran enviadas a hacer trabajos, como en este caso ella al pastoreo, ¿no? Y tal, por realizar esas labores que ellas se pierden en esa inmensa loma, ¿no? Y luego que se pierde, los papás recién la valoran, salen a buscarla, a preguntar por ella. El papá cree verla y azota al aire, creyendo darle golpes a ella. Él cree verla y se aloca el papá y muere así. Y la mamá también muere de tristeza de ver que no aparece su china que tanto la quería, pero ese es uno de los mensajes que da. Y después el mensaje que da de las apariciones que se le hace a las personas de mal vivir, las que toman mucho, las que malogran hogares, los que dejan su casa y se van y enamoran, por decirle, a las cantineras, porque eso se menciona en la leyenda, ¿no? Qué bueno, qué interesante esto, profesor. Entonces, nos dice que se le aparece generalmente en horas de la madrugada, en horas de la noche, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y que María Dominga apareció hace unos 2, 3 días atrás nomás, ¿no? Sí, en una zona. Eso refuerza la leyenda de María Dominga. Así es, y según considero, van a haber más apariciones, y han habido algunas apariciones que han quedado así, a lo largo de los años, como escondidas, que a veces no le creen a la persona que dice haberla visto, no le creen, dice. A mí se me apareció la María Dominga, dice, por ejemplo, a ellos se les ha aparecido como una jovencita, bien hermosa, vestida de blanco. A otros, como te decía en la historia, se le apareció en forma de una viejecita, otros dicen que se le aparece en forma de un chancho, de los patitos, y de sinnúmero de formas, en forma de un pájaro también dice que se les aparece. O sea, hay una variedad de formas, cómo se presenta. Así es. La María Dominga, así es. ¿no? Y en entonces, este caso, sí, María Dominga, perdón, a los pescadores que se le apareció en la historia que yo cuento, a uno le ofrece una canasta llena de monedas de oro. Y cuando el pescador va a coger la canasta, ella lo tira al agua. Y entonces el hombre, en la desesperación, sí tira su atarraya, y en vez de sacar las monedas sale bastante peces. Y todas las veces que iba a pescar sacaba abundantes peces. A otro pescador se le aparece y le da una llave de oro, y cuando la va a coger igualito la tira al agua y tira la atarraya y sale bastantes peces. Al final los dos pescadores se pelean en medio de la laguna, y ahí se forma un remolino de agua, y en el pleito cae en el remolino y se lo llevó, y ahí mueren ahogados. Y ahí se desaparecen. Ahí desaparece, y dice... O sea, es como una sanción de la María Dominga. Un castigo que le da a ese tipo de personas. Por eso te digo que él le tenía fastidio a su papá, y los que la quisieron violar, que eran personas malas, ese es el castigo que ella les da. O sea, mayormente ella se aparece a hombres. A varones, porque no hay testimonio de alguna mujer que haya dicho que se le ha aparecido, más a varones. Que eso también es interesante conocerlo, ¿no? Profesor, usted que nos ha contado algo de la Rosa Dominga, de la María Dominga, ¿qué otras obras ha escrito usted y cuál fue la primera porque no fue María Dominga? No, yo tengo 22 libros publicados, y uno de los primeros libros que publiqué fue uno de la historia de la Unión. Del Distrito de la Unión. Lo publiqué en el año 2000. Hasta la fecha no hay otro unionense o de otro lugar que haya publicado un libro de la historia de la Unión. Posteriormente, en el año 2012, publiqué un segundo libro de la historia de la Unión. He publicado un tercer libro de la historia de la Unión, y como le digo, hasta la fecha
No hay otra persona. Sí discrepan con parte de la historia, pero no publican. También yo he trabajado en el Colegio Hermanos Meléndez un promedio de 32 años. Escribí un libro sobre el colegio. La historia del colegio. La historia del colegio, sus logros más significativos. Aquí está el libro que yo le indicaba, que es una edición agotada, El mito del algarrobo, en donde cuento la historia cómo el algarrobo era una planta que renegaba cuando Dios empezó a crear todas las plantas. Cuando creó, por ejemplo, a la planta del mango, él se burlaba. Cuando creó el tamarindo, la planta del guavo, todo. Y Dios, como castigo, le dice: tú vas a tener bastantes espinas. El hombre te va a cortar tus ramas, tus troncos, y de él va a ser su casa. Después te va a quemar, te va a prender fuego, y con él va a preparar sus alimentos y te va a quemar para que te haga carbón. Y vas a vivir en el desierto, y con tus raíces vas a sufrir para que puedas lograr el agua. Ese es más o menos un resumen de esta historia del mito del algarrobo. Luego, como le decía anteriormente, hice mi primer libro de cuentos y leyendas del Bajo Piura en el año 2005. ¿Ya? ¿Qué edad tiene, profesor, ahora? Yo tengo 64 años. 64 años. Y como escriba, ¿cuántos tiene? Bueno, 35 años. 35 años en esta labor. Así es. Se agotó esta publicación. Siete Vientos Editores me publicó nuevamente el libro de cuentos y leyendas del Bajo Piura. El diario El Tiempo me publicó María Dominga, el diario El Tiempo, aquí en Mitos y Leyendas Piuranas, una antología. Aquí incluye María Dominga. O sea que hay varios cuentos, aquí hay varias cosas. De varios autores, pero ahí está María Dominga. O sea que está la leyenda de la chununa enamorada. Hay varios Eso autores. parece ser de la chununa, viene de la Sierra Piurana. De la Sierra Piurana. ¿No? Sí. El indio Pilán, la casa del venado, la casa del fandango, los guardianes de la capilla, la leyenda de Mecnón y Yarigualac, Viringo, el perro que ofendió el Taitito. Así es. Aquí está, por ejemplo, leyenda de María Dominga, que también lo publicó la municipalidad de Sechura en una antología que se llamó El Médano Blanco. Hay varios autores también ahí. Ajá. Como María Dominga, también un escritor, Genaro Mazavera, hizo un mini libro de antologías, y ahí también aparece María Dominga como uno de las historias que contiene este librito pequeño, la leyenda de María Dominga. Ahí está. Así es, sí, esa está en nuestra biblioteca de literatura regional. Ya, ahora, como María Dominga lo requerían los niños de inicial y de primaria, hicimos una edición especial para ellos, la maravillosa historia de María Dominga, y le incluimos láminas a colores y láminas para que los niños coloreen. Entonces eso es que va más allá de la lectura, el niño ya muestra. Esa es una especie de historieta. Algo así. No, porque las historietas, a mi modo de ver, pareciera que llegan con más facilidad a los niños de la educación inicial y primaria. Los jovencitos se sienten atraídos por las figuras. Claro. Hoy día hemos presentado en Piura, por la zona de la Paloma de la Paz, por la municipalidad de Piura. En ese sector hemos hecho la presentación de este libro en una feria de libros que hay. El escritor y periodista Walter Pintado Pasapera ha hecho esta antología donde reúne a 6 autores que publican. Ahí está también María Dominga. Ahí está María Dominga. Ahí está María Dominga. Tenemos otra historia que también he podido escribir, que se llama La Casa Embrujada. Es una la Casa del Brujo, perdón. Ahí está, La Casa del Brujo. Es otra leyenda que hemos podido publicar y ya está ya ha sido presentada hoy día. Y también una historia mía que se llama Imposible Amor. Sí, una nueva historia. Imposible Amor. ¿Cuál es la temática, el argumento de este Imposible Amor? Imposible Amor es de un joven que fue decepcionado por una chica, y entonces él decide eliminarse, tomar veneno, y se va al desierto
y cuando está con el frasco de veneno por tomarlo, se queda pensando y piensa y llama a Dios. Dice: Dios, si tú existes, aparécete en este momento. Y pasó un fuerte viento y no se apareció Dios. Dice: entonces, demonio, si tú existes, aparécete aquí y yo voy a creer en ti. Igualito un viento y no se apareció nada. Entonces ya él decide tomar el veneno porque no había aparecido ni Dios ni el diablo, y en eso ve una avioneta que va en los cielos, va surcando los cielos, y casi cerca donde está él ve que deja caer unos bolsos. Entonces él deja el veneno y desaparece la avioneta y va, y en uno encuentra lleno de billetes verdes y en otro encuentra unas bolsas de algo blanco así. Entonces él corre y como ve los billetes, no los conocía, eran dólares, no conocía, vio que era dinero, enterró la bolsa de la sustancia blanca y sale camino al camino donde estaba la carretera para huirse de ahí. Se huye, desaparece de su casa, de su pueblo, y se instala en una pescana. Compra embarcaciones y se dedica a la pesca, tiene sus vehículos, todo, pero a toda la gente necesitada que le pedía ayuda, le daba. Y entre muy generoso se volvió. O sea, compartió de lo que se había encontrado, lo compartió. Luego ya compartió con su familia. Y en una de esas llega la chica que lo había decepcionado por la que se iba a matar. Llega con un bebé que estaba muy enfermo y necesitaba ayuda. Y él lo ve, la reconoce, pero ella no lo reconoce a él. Y se sonríe y le da una ayuda. Pensando cómo es la vida, pues dice, ¿no? Cómo son las paradojas de la vida. Y esa es la historia más o menos de Imposible Amor, de un amor que no se llegó a dar, pero pudo haber sido. Pero si no le hace eso la chica, él no se vuelve multimillonario, ¿no? También. Claro, en base al trabajo, indudablemente, ¿no? Así es. Esos son lo que tienen las historias. El doctor Pintado tiene su editorial él. Sí, tiene un fondo editorial que se llama Runachay. Fundación Literaria Runachay. Nacido para compartir, no para competir. Sí, ¿no? Sí. Y ahí, él se dedica pues a la venta de libros regionales y escolares también. Y da oportunidad a los escritores que nos unamos para poder publicar, porque publicar sale caro. Aquí me ha permitido hacer una versión que me gustaría que usted le dé lectura. Acá dice: sabias versiones de nuestros ancestros viajaron de generación en generación y hoy las perendizamos por una eternidad. Las leyendas son historias que nos trasladan a mundos extraños, con personajes que nos infunden terror y respeto, convirtiéndose en íconos literarios. Profesor David Jerónimo Ramírez Pingo, escritor antologador. ¿Qué significa eso de antologador? O sea, nosotros podemos antologar las producciones literarias. Siempre llevan en su inicio una presentación, tienen una dedicatoria, un prólogo, y entonces nosotros estamos facultados para hacer ese tipo de... A nivel de Piura, ¿hay alguna organización aparte de la que maneja el doctor Pintado? Sí, yo también pertenezco a otra agrupación de escritores que es de Piura, que lo dirige el profesor Manuel Alvarado Merino, que se llama Corillacta. Corillacta. Ellos también difunden todo lo que es dibujo, pintura, bailes y la literatura también. En estas organizaciones se juntan poetas y narradores como usted. Así es, tenemos eventos que se hacen en diferentes lugares, sobre todo en los aniversarios de los pueblos que hay, nos invitan y se hace actividades culturales. Uh-huh. Profesor, y ya como para ir entrando a la recta final de la conversación. Así es. ¿Nuevos proyectos tiene? Sí, tenemos proyectados nuevos, y a propósito hoy día en la mañana que me hicieron la misma pregunta, estamos trabajando un libro que se va a llamar El Jañapero, a propósito del tema. Porque hay muchos casos que se dan, que puede que sean mentira y puedan ser realidad, y los
las comparaciones a veces no son tan buenas, ¿no? Y también tenemos un libro de anécdotas del Bajo Piura, que hay un sinnúmero acá. Había un escritor sechurano. Ya. Era profesor también, trabajó en la zona de Catacaos por la zona de Paredones. Ya. No recordamos su nombre ahorita, pero se llevaba su nivel de competencia con el profesor Jacobo Cruz Villegas de Catacaos, ¿no? Ya, sí. Estamos hablando del señor Plutarco Quiroga. Quiroga, sí. ¿No? Sí, ya desapareció también hace varios años. Sí, Plutarco Quiroga, sí. Claro, ¿no? Sí, hay comercial, digo. No, ahorita avanzamos y ahí cerramos la... Ya. Sí, ¿tiene algo más que agregar, profesor? No, sí, sobre la producción literaria que digo que están apareciendo nuevos autores y también este espacio que usted me da hoy día, le agradecería, les diera este espacio. De mi parte, no sé si puede usted dar lectura. Mire, yo, además de los grados que he tenido, yo doy conferencias, he tenido la oportunidad de ver. A ver, permítame leerlo. Madrid. Vamos a dar a conocer esto a nuestra audiencia. David Ramírez Pingo nació en el barrio La Muñuela del distrito de La Unión. Estudió primaria en el Colegio de La Unión, secundaria en el emblemático San Miguel de Piura. Estudios superiores en Escuela Regional de Bellas Artes Ignacio Merino, egresando en la primera promoción y con el título de profesor de Educación Artística en la especialidad de Dibujo y Pintura. También tiene título de Administración de Empresas. Ha laborado por 32 años en los Hermanos Meléndez de La Unión, siendo director por 20, actualmente labora en el SEBA de La Arena. Ha recibido el grado de doctor honoris causa el 23 de agosto del 2024 en la ciudad de Lima, como escritor nacional, conferencista internacional, habiendo disertado en Paraguay, Panamá, España y Estados Unidos. En diciembre del 2024 fue reconocido por el Colegio de Profesores del Perú con la más alta distinción de un plato recordatorio oficial. Este profesor, parte de su trayectoria, sí, ¿no? Esto está resultando bastante interesante. Y para ir cerrando, profesor, ¿cree usted que la literatura regional debe ser parte del currículum de la escuela primaria y también de la escuela secundaria? Así es. Tuve la dicha de que María Dominga sea considerada en el plan lector regional. Está considerada ahí. Y también tengo otra leyenda que se llama La Trajona, es una leyenda de mi barrio, que es una de las leyendas muy leídas en los diferentes colegios, y ya María Dominga ha sido considerada como un bestseller de acá, de la zona, de la región, zona de Bajo Piura, porque es el más leído. ¿Cuántas ediciones va sacando de esta? Con la de hoy son 9 ediciones ya. 9 ediciones de María Dominga. Y hay proyectada más en hacerla en forma de historieta, como lo dijo usted, hacerlo que sería más asequible de repente a la lectura de los niños. Claro, hay que competir ahora con la inteligencia artificial y con todos los medios de comunicación virtuales que tenemos ahí, ¿no? Por todos los medios hacer. Profesor, ¿qué recomienda usted a los padres y a la madre de familia respecto a libros como estos, para que los lean? Justamente este libro se hizo con esa intención de que la mamá le lea a los niños, porque tiene figuras a color, tiene sus letras grandes, como decimos nosotros, letras grandes, su figura, para que el niño se sienta atraído, y entonces después la mamá, el papá pueda comentar con ellos, decirle porqué de la historia, de repente explicarle el porqué de una palabra que no entiende, y que el niño después él pueda conversarlo con sus demás compañeritos. Y lo que le agregábamos, como le había dicho en un inicio también, para colorear. Para colorear. Aquí él va a demostrar su arte queriendo imitar los colores, o de repente le nace un nuevo. ¿Estos dibujos los ha hecho usted, profesor? Estos dibujos han sido hechos con IA. Nos hemos ayudado, y como decía usted, quien usa la tecnología para bien, ¿no? Claro. Aceptable, ¿no? Y en esta oportunidad se ha hecho así, ¿no? Es un trabajo que ha sido muy apreciado y muy adquirido en los colegios desde inicial. Y eso es lo que yo diría, porque nosotros, la generación suya y la mía, era que nuestros mayores nos contaban historias. Así es. Y si yo me hice escritor es porque me contaban varias historias, y tuve un tío
que era carpintero, y mientras él trabajaba yo iba por cogerle los retacitos de madera y jugar con esos, y me contaba historias, y yo le preguntaba, tío, ¿y por qué? ¿Y cuándo? Y cada que iba él parece que me tenía una historia preparada porque sabía para ello, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de escribir la historia de la Virgen del Carmen de la Unión, es una historia muy bonita. La historia del distrito de la Unión, cómo se une la Capilla y la Muñuela, cómo se unen dos comunidades, San Juan de Catacaos y San Martín de Sechura. Todas esas historias me las han referido así de boca en boca y yo apuntaba, ¿no? A veces he perdido parte de historia porque me decían, ¿sabe de esto? Ya yo prestaba la hojita escrita y nunca volvía la hojita, ¿no? Ese era y después por eso es que decido escribir el libro La Historia de la Unión, ¿no? Porque... Bien, profesor, de verdad que ha sido un gusto tenerlo aquí en los estudios del Canal 4. Para mí... El tiempo resulta corto siempre para ese tipo de cosas. Así es. Pero de repente estaremos más adelante para tener una segunda conversación acá y que nos dé a conocer cómo van los proyectos nuevos y las nuevas obras que van a ir saliendo, ¿no? Le dejamos los micrófonos para que usted nos deje un último mensaje a nuestra audiencia del programa Así es mi tierra por el Canal 4. Así es, quisiera agradecer la especial deferencia que tuvieron de estar aquí en su set compartiendo sobre la historia de María Dominga y otras historias de las cuales he escrito y que Dios me ha permitido, de mis logros que usted también ha dado lectura, logros que he podido tener gracias a María Dominga. A mí me preguntan a veces los escolares, ¿y usted conoce a María Dominga? ¿Usted la ha visto? Le digo, yo no la he visto, pero gracias a María Dominga yo he podido conocer todo el Perú y 4 puntos del extranjero. He estado en Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, bueno, conociendo por la literatura, por esa historia y por mis libros, y ahora estoy siendo un panelista a nivel internacional. En este mes de julio, entre el 14, he estado acá en Jauja, disertando en una confederación internacional del libro a la que pertenezco, ¿no? Qué bueno, profesor. Nuevamente le expresamos nuestro agradecimiento por estar presente en el programa Así es mi tierra. El profesor viene desde el distrito de la Unión, haciendo un recorrido, un peregrinaje cultural para estar aquí en el programa. Nuevamente, profesor, nuestro agradecimiento. Para usted le voy a dejar mi libro de María Dominga y el libro que se ha presentado. Bien, hoy, profesor, muchísimas gracias. Historias, leyendas urbanas. Muchísimas gracias, profesor, por ese obsequio. Acá nos pone usted pues una dedicatoria. A ver, acá tenemos un lapicero. Señoras, señores, de esta manera el programa Así es mi tierra está presentando cosas que tienen que ver con la cultura del Bajo Piura, con la cultura de nuestra región Piura. Y si usted, bueno, porque hay muchos jovencitos que les gusta escribir poesías cuando están enamoraditos. Algunos las tienen guardadas bajo el colchón, otros ya las han publicado. Si usted tiene algún libro, alguna poesía, alguna narración, algún cuento, alguna leyenda, algún mito, póngase en contacto con nosotros, que estaremos de nosotros también dispuestos a difundir lo que usted viene haciendo. Nuevamente, profesor Ramírez Pingo, muchísimas gracias.